Buenas noches, bienvenidos a Outsider. Mi nombre es Iván La Negra y esta noche vamos a tener un diálogo sobre un tema muy importante del país, que es la minería. Y para ello hemos invitado a dos candidatos que nos acompañarán en este diálogo y debate. Uno de ellos, José Chávez, quien es candidato a la primera vicepresidencia por Juntos por el Perú, y también nos acompaña Rómulo Mucho, candidato al Congreso por Victoria Nacional. Ambos además tienen una experiencia como funcionarios públicos, así que va a ser, espero, un diálogo muy importante. Y para empezar este diálogo, pues hay que entender la importancia de la minería en el país. Es un tema central en la medida que explica no solamente los ingresos pues, fiscales que tiene el país, las exportaciones que tiene el Perú se explican en buena medida por las exportaciones mineras, sino también es una actividad que tiene una importancia local, en particular porque gracias a ella pues se desarrollan proyectos que luego pueden tener un impacto sobre la vida de muchas localidades en el país. Por esa razón es importante saber cuáles son las propuestas de los partidos políticos en esta materia. Así que empezamos este diálogo con una primera pregunta para ambos invitados esta noche. ¿Cuál es el lugar que ocupa la minería dentro de la propuesta de gobierno que tienen sus partidos? ¿Y cuál es el tema, digamos, que ustedes ven respecto a cómo aprovechar de mejor manera la renta minera como una palanca que puede contribuir al desarrollo sostenible del país? Empezamos con José Chávez por 3 minutos. Adelante, José. Bueno, buenas noches, Iván, y gracias por la invitación y también un saludo cordial para el señor Mucho. A ver, partimos de la idea, y está planteado en nuestra propuesta de plan de gobierno, que la minería ha sido, es y va a seguir siendo una actividad sumamente importante para el país. La minería forma parte de la matriz productiva del Perú, pero al mismo tiempo, digamos, esa importancia ha estado asociada a diferentes problemas, ¿no? Conflictos sociales, demandas de las poblaciones, impactos ambientales. Y nuestro diagnóstico parte de señalar y mencionar que el marco legal y el marco institucional, que básicamente ha sido un marco legal e institucional que se puso en marcha en la década de los 90, que no digo que no se haya ajustado, pero básicamente la matriz es heredada de la década del 90, fue muy favorable para atraer inversiones, lo cual por supuesto está muy bien, pero al mismo tiempo fue creando, digamos, brechas, creando inestabilidades y por supuesto también fue recortando derechos económicos, sociales, culturales, ambientales de poblaciones enteras, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos planteando es una propuesta de nueva minería. Nosotros sentimos que ese marco legal institucional que ha estado vigente los últimos 30 años tiene que cambiar, precisamente recogiendo los temas que han estado en el fondo de los cuestionamientos para la minería. Tú has mencionado, la minería es una actividad importante, sí, es una actividad importante, repito, forma parte de la matriz productiva, atrae flujos de inversión, es importante a nivel de exportaciones. A nivel de la renta minera, es una renta fluctuante. Yo creo que hemos desperdiciado periodos como fue el superciclo de generar una renta mayor, que hoy en día en medio de la pandemia hubiese sido muy importante tener esos recursos, pero no se optó por el famoso impuesto a las sobreganancias. Y ahora precisamente que estamos entrando nuevamente en un ciclo de precios altos, el precio de la libra de cobre está a $4, está altísimo, el oro está a $1.800, bueno, hay que comenzar a discutir cómo el Estado peruano tiene la capacidad, por supuesto, además la legitimidad, de recuperar un porcentaje importante de esa renta, que sin duda es fundamental para el desarrollo del país. Como también lo has mencionado, no solamente del país en su conjunto, sino sobre todo de los territorios donde esta actividad se implanta, ¿no? Muchas gracias, José. Rómulo, lo mismo. ¿Cuál es la posición de Avanza País sobre la minería y su lugar en su plan de gobierno? Buenas noches. También saludando al señor de Chávez y saludos para Iván. En efecto, creo la minería, como es bien sabido, sí es una actividad importante. Nosotros lo llamamos el primer motor de la economía peruana, ¿no? Y además, hoy que estamos fundidos con todos los indicadores macroeconómicos, prácticamente ya dejamos de ser un país
digamos, estrella latinoamericana. Hoy creo que estamos ya en los últimos lugares, ¿no? Han caído todos, casi todos, excepto quizás la inflación todavía, no se mueve felizmente, porque la inflación es el enemigo de los pobres. La minería sí está en la agenda porque necesitamos destrabar los proyectos paralizados. El Ministerio de Energía y Minas ha sacado alrededor de 7 proyectos, pero nos ha extrañado, como lo he mencionado en varios medios, que haya sacado digamos, de la agenda Tía María, ¿no? Realmente eso es no conocer, digamos, qué es la minería moderna, qué es cómo poder resolver cualquier situación de este tipo. Efectivamente, pero también sabemos nosotros que podemos incrementar más. Si aporta un 9%, a veces 10%, algún momento aportó mucho más que eso en el PBI, sí puede aportar un 6-7% más adicional con el desarrollo de los clústeres, ¿no? De fabricación, maquinación de bienes intermedios, ¿no? hasta bienes de consumo. Que lo estamos haciendo, pero todavía es un poco incipiente y creo que tenemos que tener una política mucho más agresiva que al final también lleva a la industrialización, porque si seguimos el ejemplo de Chile, Antofagasta es muy poderoso el clúster, y también de Australia, de Canadá, tranquilamente la minería podría dar un 7 u 8% más adicional al PBI, que sería el camino a la industrialización. Por lo tanto, nosotros necesitamos en este momento echar mano a lo que tenemos. Si somos inteligentes, ¿no? La minería va a seguir siendo, digamos, la herramienta, ¿no? El activo muy importante para la economía. Ahora, es cierto, hay que corregir algunos asuntos, ¿no? Efectivamente, hay temas que ya han sido rebasados, ¿no? Hay que modernizar. Ahora, más que todo, entra la tecnología, ¿no? Entra Internet de las cosas, inteligencia artificial. Hoy ya prácticamente se está haciendo mucho teletrabajo, ¿no? Entonces yo siempre deslindo con la minería del pasado, ¿no? La minería moderna existe y ya está en Perú, así que con eso tranquilamente podemos trabajar bien ambientalmente, ¿no? Socialmente y obviamente económicamente. Y como bien lo mencionó también José, los precios hoy día están muy buenos. Se prevé que puede haber un superciclo, ¿no? Pero entonces había que prepararse. Ahora más que nunca, más bien, nos llama eso de que tenemos que poner, ¿no? Reactivar los proyectos mineros, inclusive necesitamos trabajo. Hoy el pueblo necesita chamba, los jóvenes, ¿no? Más de 4 millones de empleos perdidos, ¿no? Y obviamente solo la minería tampoco va a salvar, sino tenemos ahí proyectos muy claro la posición, ¿no? Muy claro, sí, perfecto. Entonces, ahora hay un tema, sin embargo, que pues también genera preocupación, que es más allá de cuánto es lo que finalmente el Estado recaude, pues mucho de ese dinero a veces no se convierte en desarrollo local, ¿no? Es decir, hay un problema al momento de utilizar la renta minera para conseguir, por ejemplo, proyectos que vayan más allá inclusive de la minería y generen un desarrollo sostenible, ¿no? en las comunidades. ¿Cuál es su posición sobre la materia? Es decir, ¿qué hacer con el canon? ¿Qué hacer con la redistribución? ¿Cómo mejorar el impacto de estos recursos en los territorios del país? Y volvemos nuevamente con José de Chávez, por favor. A ver, lo primero es que, digamos, las transferencias que han habido a las regiones han sido transferencias muy fluctuantes, ¿no es cierto? Ese es un primer dato que habría que tomar en cuenta. Hemos vivido un periodo de superciclo donde han habido transferencias significativas, pero si uno revisa los últimos 30, 35 años, digamos, no es que haya habido una transferencia sostenida de recursos a las regiones. Es más que por los regímenes tributarios, por los beneficios tributarios, que además la gran mayoría de beneficios tributarios que tienen las empresas son deducibles del impuesto a la renta, sin duda eso ha impedido que durante un tiempo muy importante de expansión de la minería, las transferencias a las regiones han sido muy reducidas. Hemos tenido un periodo, sí, que fue el periodo del superciclo entre el año 2003 y 2002, ¿no? Y evidentemente las demandas que hay de la población
es que son demandas económicas, pero no solamente económicas, son demandas también sociales, son demandas ambientales. No hay que olvidarnos que la minería es la principal fuente de conflictividad social en el país. Eso nos lo recuerda la Defensoría del Pueblo, digamos, todos los meses. Así como el Perú se ha convertido en el segundo productor de cobre a nivel mundial, el primer productor de oro en América Latina y uno de los principales productores de plomo, plata y zinc, bueno, también nos hemos convertido en uno de los principales productores de conflictos sociales a nivel global. Entonces, sí creo que hay un reto enorme de tratar de identificar cuáles son las bases objetivas que explican los conflictos. Y los conflictos son multidimensionales. ¿Hay demandas económicas? Sí. Es necesario que las transferencias a las regiones vía canon sean utilizadas de mejor manera. También ahí tiene que haber un proceso de aprendizaje del Estado nacional, pero también sobre todo del Estado subnacional, de los gobiernos regionales, de las municipalidades provinciales, distritales, para que esos recursos que lleguen a las regiones precisamente sean utilizados para proyectos de desarrollo y no para obras que terminan siendo, digamos, poco significativas en términos de mejorar la calidad de vida de la gente. Yo creo que ese es un reto pendiente. Pero al mismo tiempo creo que el otro reto pendiente es cómo reducimos la conflictividad social vinculada a la minería y cómo reconocemos que esa actividad está también afectando derechos de poblaciones enteras, ¿no? Principalmente poblaciones rurales. Entonces, por ahí hay varios temas pendientes y por eso nosotros sí creemos que hay que discutir en serio y a fondo dónde le conviene al país que haya minería y dónde no le conviene que haya al país que haya minería. El señor Mucho ha mencionado el caso de Tía María. Yo simplemente diría que hay 3 gobiernos diferentes que han tratado de sacar adelante Tía María. El gobierno del señor García, que era bastante pro inversión, el gobierno del señor Humala, que aprobó el estudio de impacto ambiental, y el gobierno del señor Vizcarra. 3 gobiernos que han fracasado. Y eso para nosotros nos demuestra claramente que hay proyectos que no tienen viabilidad social, que no tienen licencia social para operar. Y el concepto de licencia social no es un invento nuestro, es un invento creado, es un concepto creado por las propias empresas y que dan ese mensaje, que hay que asumirlo, que proyectos mineros en el Perú, en cualquier parte del mundo, que no tienen esa licencia social, es decir, esa autorización de las comunidades para que se desarrollen, ese proyecto es inviable. Entonces yo creo que hay que hacer los aprendizajes necesarios. Gracias, José. Rómulo, Mucho, lo mismo. ¿Cómo salimos de este tema, ¿no? Del desarrollo local? Sí, efectivamente, cuando desarrollamos la ley del canon, ¿no? Fui congresista en el año 2001, pedimos opinión de muchos expertos, especialistas, para ver cómo era el índice de distribución. Creo que allí no acertamos índice de distribución, pero más allá de eso, nunca ha sido utilizado bien este recurso muy importante. Nunca. Aparte de eso, el Estado y la empresa privada también nunca fue capaz de establecer mediciones de los impactos positivos que pudieran haber causado estos fondos. Recién, a partir de hace algunos años, el AITI, la Asociación de Contribuyentes del Perú, ha hecho algunos estudios en algunas regiones mineras y lo que ha descubierto realmente es penoso. El fondo del canon muchas veces ha sido utilizado un porcentaje como 30 o 35% en gasto corriente y también un porcentaje de como 20% ha sido utilizado en compras de materiales, lo cual totalmente transgrede el espíritu para lo que fue creado. Y además, la poca efectividad, la ineficiencia de los alcaldes, de las autoridades de las regiones y del mismo gobierno central nunca han sido capaces de utilizar bien este recurso. De manera que hoy mismo sigue siendo una tarea pendiente de qué es lo que hay que hacer con estos fondos, ¿no? Ya la suma es enorme, estamos hablando de casi 70.000 millones de soles entre canon y regalías. La pregunta es dónde ha ido a parar. ¿Ha habido alguna mejora? Claro que ha habido. Hay también mejoras en las zonas mineras, eso también hay estudios al respecto, que ha mejorado el índice de desarrollo humano, que ha mejorado un poco el índice de la pobreza multidimensional, pero esto tiene que ser mucho más rotundo, no solamente con los fondos, sino también con los fondos de responsabilidad social. Gracias, ¿no? Gracias Rómulo. Sí, me parece tenemos que hacer ahora una pausa, habrá momento para ampliar este tema tras ella. Así que adelante con la pausa, por favor.
tratemos siempre de mantener más de 1 metro de distancia, sea en lugares cerrados o en lugares abiertos. Recuerda que es por tu salud. Cuídate. Introducido el tema de los conflictos socioambientales y claro, una de las materias por las cuales puede enfrentarse el tema es mejorar el desarrollo local, pero las políticas son mucho más amplias. Y ahora empezamos con Rómulo Mucho. ¿Qué cosa es lo que propone Avanza País para enfrentar el tema de la conflictividad socioambiental en la minería? Bien, gracias, Iván. Mira, tenemos muchas lecciones aprendidas. Si no aprendemos de estas lecciones, creo que no vamos a avanzar. La experiencia nos dice que los proyectos, las empresas que están trabajando y han sabido llevarse bien con las comunidades, están operando. Ahora, todos tienen de alguna manera conflictos. El conflicto social per se es propio de la humanidad, de las comunidades, de nosotros mismos. Así que no esperamos tampoco vivir en una paz social completa, ¿no? Entonces, los conflictos nos enseñan a que tenemos que conversar. Hoy la minería moderna dice que tenemos que ser asertivos, tenemos que tener un mensaje distinto, ¿no? Holístico, ¿no? Y que hoy mismo, cuando donde vaya la inversión minera, tiene que llevar desarrollo, ¿ya? Desde ese punto de vista, yo creo que en la medida que seamos inteligentes, ¿no? Vamos a seguir desarrollando la actividad minera. Pero obviamente que sí, con mucha inteligencia, con la medición de impactos y con buen relacionamiento, eso no cabe duda. La comunidad tiene que ser parte del progreso, parte de las ganancias, ¿ya? En la medida de que la empresa, el Estado y todo el mundo se beneficie, porque siempre hablamos del ganar, porque de lo contrario, pues no estaríamos hablando de las 3 patas o de la 4ª pata más, que es la gobernabilidad, de la buena gobernanza, ¿no? Porque también es sabido que los males estructurales que tenemos en el Perú, como son la corrupción, digamos, toda la clase de desentendimiento y la capacidad misma de gestión, no hacen posible que se pueda utilizar eficientemente, ¿no? Entonces, aquí pasa por una nueva discusión, un nuevo análisis profundo de cómo enfocar. Vuelvo a decir que hay que medir, hay que saber medir la pobreza multidimensional. Hablemos con números. Ya no hablar de miles de millones, yo he aportado tantos millones de mi canon y todo eso, sino he aportado en el índice de desarrollo humano, en la reducción de la pobreza multidimensional y efectivamente, ¿no? Y todas las necesidades básicas insatisfechas, pues, en las comunidades, ¿no? Así que creo que la lección está clarísima, ¿no? Y creemos que la minería va a seguir siendo sostenible en el tiempo hasta que algún día nos convirtamos en país industrializado, tecnológico, ¿no? Y que las materias primas quizás dejen de ser más importantes hasta como lo es hoy. Pero tenemos que aprender. Aquí falta ciencia, tecnología, desarrollo tecnológico, los clúster, la construcción de capacidades, como dice la UNESCO, el Building Capacity, para poder, digamos, empoderar a la gente, a los jóvenes, a las comunidades y obviamente que haya una muy buena relación con la minería, con cualquier industria. De acuerdo. Gracias. Gracias, Rómulo. Lo mismo, ¿qué es lo que plantea pues José Chávez, ¿no? y su partido sobre esta materia? A ver, Iván, en primer lugar, yo creo que una tarea fundamental para los que queremos gobernar el país es que el Estado recupere legitimidad, ¿no? Y sobre todo credibilidad. El Estado tiene que ser percibido por las poblaciones como un facilitador y como un garante de derechos, ¿no? Y no de determinados intereses, ¿no? Y pongo simplemente un ejemplo. Yo creo que es inaceptable que la Policía Nacional siga firmando convenios con las empresas mineras y termine siendo una suerte de policía privada de las empresas en esos territorios, ¿no? Entonces, el Estado tiene que recuperar legitimidad y credibilidad y debe ser garante de derechos. En segundo lugar, tenemos que acercar el Estado a los territorios. Hace algunos años, el Programa de Naciones Unidas elaboró un estudio que se llamaba de densidad del Estado,
que en sencillo mostraba en quintiles dónde estaba presente el Estado y dónde no estaba presente. Si uno cruza ese mapa de densidad del Estado, del PNUD, con el mapa de presencia de actividades extractivas como la minería, la conclusión es muy sencilla. Ahí donde están estas actividades no está presente el Estado. Entonces necesitamos un Estado que esté presente en los territorios, en el que el Estado nacional con sus capacidades coordine, interactúe con el Estado nacional y sus propias capacidades. Y eso implica romper los compartimentos estancos que existen dentro del Estado. Los tres hemos estado dentro del Estado en algún momento, muchas dependencias haciendo lo mismo y sin ningún tipo de coordinación. Estrategia preventiva y no reactiva, ¿no? Y por supuesto también afinar algunas políticas públicas que tienen que ver con mecanismos de diálogo y consulta temprana, ¿no? Y dentro de eso, algunas políticas públicas que para nosotros son fundamentales. Nosotros sí creemos que deberíamos optar como país por una política de ordenamiento territorial, decidir, repito, dónde le conviene al país que haya minería y dónde no le conviene al país que haya minería, y eso significa una política de ordenamiento territorial que esté precedida de zonificación económica y ecológica. Necesitamos desprivatizar los instrumentos de gestión ambiental, necesitamos mejorar los estudios de impacto ambiental que hoy en día no tienen la credibilidad ni la rigurosidad suficiente, y además creemos que es una política que se ha privatizado, es decir, los actores privados controlan prácticamente todo el procedimiento, y por supuesto necesitamos fortalecer los mecanismos de representación de actores, ¿no? Eso nos parece clave, fundamental, la consulta previa, libre, informada para los pueblos indígenas, y también los mecanismos de participación ciudadana creemos que son fundamentales para precisamente encontrar esos equilibrios que están haciendo falta y que están a la base de los conflictos legítimos de poblaciones enteras frente a los proyectos mineros. Simplemente subrayar, porque hay que mencionarlo, porque es una oportunidad para el país. Si uno ve el universo de conflictos mineros en el Perú, lo dice la Defensoría del Pueblo. El 30% de los conflictos son conflictos de resistencia y de rechazo a la minería, donde la gente no quiere el proyecto minero. Tía María es un buen ejemplo de eso, pero han habido otros ejemplos. Y el 70%, es decir, la gran mayoría de conflictos sociales, son más bien conflictos de convivencia, son conflictos de coexistencia. Y creo yo, no estamos leyendo adecuadamente esos conflictos y por lo tanto no estamos teniendo la capacidad de implementar estrategias adecuadas y políticas públicas que van a ser sumamente importantes para encontrar esos equilibrios. Muchas gracias, José. Ambos han mencionado la importancia de plantear una nueva minería, una minería con una nueva forma de intervenir, ¿no? en diferentes cambios social, ambiental en el futuro. Pero hay un legado del pasado y eso está vinculado con pasivos ambientales, está vinculado con personas que han sido afectadas como consecuencia de actividades mineras que, pues, por problemas de regulación en su tiempo, generaron pues, daños eventualmente a la salud, incluso de las personas. ¿Qué hacer ante esa situación, ¿no? que todavía nos sigue como país? Y nuevamente aquí empezamos con Rómulo Mucho de Avanza País. Adelante, Rómulo, por favor. Los pasivos ambientales realmente siempre tienen solución. Y siempre hablo yo como ingeniero. Todo tiene solución. Se puede remediar, se puede reverdecer, se puede recuperar los terrenos que quizás han sido afectados. Lo que pasa es que hay que tener voluntad, la voluntad del Estado, la voluntad también de la comunidad, la voluntad de la academia también. He visto en muchos países cómo se remedian todos para poder vivir en un ambiente limpio, ¿no? Y aquí no teníamos, realmente los peruanos somos ciegos, ¿no? Por ejemplo, muchos pasivos ambientales de los enclaves antiguos tienen leyes, tienen contenidos de riqueza todavía, ¿no? Pero no, estos pasivos ambientales se podrían volver en activos ambientales, porque podríamos aprovechar, reciclar todos estos relaves antiguos y podríamos sacar también bastante oro, plata, los metales que contengan. Por lo tanto, vuelvo a decir, necesitamos mucha investigación, mucha tecnología y obviamente pues se pueden financiar, porque lo que estamos hablando siempre es cuántos miles de millones necesitamos para remediar los miles de pasivos ambientales, ¿no? A pesar de que se está avanzando, ¿no? Activos Mineros está avanzando así poco a poco. Hoy mismo vemos nosotros en varias minas en el centro están taponeando minas para eliminar las rocas ácidas y lo hacemos nosotros, no es que
generamos libros, estudios científicos, estamos en el campo, sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Y obviamente mucho dependerá de la voluntad de los ciudadanos, de la voluntad nuestra, de los técnicos y de los que saben para poder dar las mejores recomendaciones. Porque siempre decimos, todo tiene solución, no hay nada que no tenga solución, ¿no? Y además, mucho depende de la proactividad, digamos, oponerse a una actividad importante, a veces recurriendo a los temas ambientales, no ha traído bien, porque los conflictos realmente han hecho perder mucho al país, muchos proyectos paralizados. La economía realmente hubiera sido mucho mejor si hubiera reducido la pobreza en varios puntos porcentuales, digamos, hubiera sido más economía y obviamente pues esperamos dar mejores condiciones. De acuerdo. Hoy no lo estamos. Gracias, Rómulo. Ahora, José, por favor, y breve porque estamos ya con el tiempo. A ver, lamentablemente a Rómulo la ingeniería no resuelve todo, la tecnología tampoco, las presas de relaves que han provocado desastres con minas de primer nivel a nivel mundial lo muestran así. Todavía hay una tarea pendiente, ojalá que alguna vez lo logramos. A ver, pasivos ambientales mineros, tenemos casi 9.000 pasivos ambientales mineros regados en todo el país, algunos con riesgos sumamente altos para poblaciones enteras. ¿Qué planteamos al respecto? En primer lugar, darle en este tema competencias al OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y que no sea el Ministerio de Energía y Minas el encargado. Eso me parece que es fundamental. Además, planteamos priorizar y remediar los pasivos más graves que representan amenazas sumamente serias para poblaciones enteras. Pienso en los niños que tienen plomo en su sangre en la ciudad de Cerro de Pasco, en la provincia de Pinar, en Cusco, en Bambamarca, en Cajamarca. Creo que hay que priorizar los pasivos más graves que representan, repito, amenazas para las poblaciones. Vamos a plantear que si una empresa tiene pasivos y no los remedia, pues que pierda la concesión y al mismo tiempo siga estando obligada a remediar el pasivo si quiere recuperar la concesión. Eso lamentablemente hoy en día no ocurre. Y también vamos a plantear que un porcentaje de la recaudación proveniente de la minería, de la renta proveniente de la minería, vaya a un fideicomiso para la remediación de pasivos. Vamos a rescatar una propuesta que hizo la excongresista Marisa Glave, que lamentablemente se quedó en comisiones y no pasó en pleno, pero que recoge, creo yo, de manera correcta esta problemática que es sumamente complicada, sumamente grave, que representa el pasado, pero también el presente, que hay que buscar solucionar. Porque si hablamos de nueva minería, si hablamos de tecnología, que la ingeniería lo resuelve todo, bueno, la primera tarea que tendríamos que asumir es remediar esos casi 9.000 pasivos que están afectando territorios importantes y sobre todo cuencas importantes que representan una amenaza muy significativa para el país. Muchísimas gracias a ambos. Creo que hemos tenido esta noche un diálogo muy interesante sobre la minería y su futuro. Pues les deseo a ambos mucha suerte en estas elecciones. Y pues con eso cerramos esta edición de Outsider y los invitamos a una próxima edición.